Ok, voy a compartir pantalla. Y vamos a iniciar con el tema de vías propioceptivas generales. ¿Ok? ¿Lo están viendo bien? Yo lo veo bien. Ok. Si ustedes se acuerdan, la propiocepción es el que mi cerebro percibe, capta la información de cómo están las diferentes partes de mi cuerpo en el espacio. ¿Ok? Podemos cerrar los ojos, pueden hacerlo ustedes, extiendan las manos, vean las palmas de la mano sin abrir los ojos y pueden percibir, por ejemplo, que su dedo pulgar, el primer dedo, está separado de los 4 siguientes dedos. Pueden separar esos 4 dedos a la mitad y lo ven, cierran, juntan, flexionan, extienden. Eso es propiocepción. ¿Queda claro? Mi cerebro capta cómo están las diferentes partes de mi cuerpo en el espacio. De hecho, en el cerebro se capta el movimiento. En el momento en que ustedes están moviendo su mano con los ojos cerrados, su cerebro va viendo esa mano. Eso es sinestesia, ¿ok? Es el término que se le aplica a este tipo de captación de sensación. Ok. La propiocepción es vital para realizar un movimiento. Si yo no capto la información de cómo está cada músculo de mi cuerpo, no puedo realizar movimientos. ¿Ok? Pensemos en 2 situaciones. Viernes en la noche, se van de fiesta, salen en la madrugada, se suben al coche, chocan en el periférico. Van a gran velocidad y el golpe es tan intenso que no traen protectores y entonces la cabeza secciona la médula espinal. Secciona. ¿Sí? Se desplazan las vértebras y corta la médula. El paciente cae en estado de coma, llega al hospital y despierta un día. Y al despertar, imagínense, no hay conexiones del cerebro con la médula. Él no va a poder saber cómo está su tronco y extremidades. ¿Ok? Y si no sabe dónde están sus manos, dónde están sus piernas, menos va a poder ejercer acciones motoras sobre su cuerpo. Y por más que ordene, muévanse, no va a poder moverse. Primer escenario. Segundo, ya no se ve con frecuencia. Antes, los pacientes que tenían sífilis, se morían de sífilis. Así como tuberculosis, antes de los tratamientos, se morían con tuberculosis, porque no había. Entonces el paciente podía tener 10, 15, 20 años con sífilis, hasta antes de la penicilina. Y entonces se entraba en una complicación que se llama neurosífilis. Y el treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, vean lo interesante, destruía los fascículos gracilis y cuneatus. ¿Se acuerdan de ellos? Son los fascículos que llevan la propiocepción de cuello hacia abajo. Y entonces se daba el mismo caso que el paciente accidentado. Llegaba un momento en que el paciente iba perdiendo la propiocepción de su cuerpo.
porque se iban destruyendo los fascículos gráciles y cuneatos. Ese era un dato de neurosífilis, hay muchos más, en complicaciones en una sífilis no tratada, ¿ok? Pero por años. Ya con el avenimiento de penicilina y otros antibióticos, es rarísimo encontrar una sífilis, y menos una neurosífilis o neurolue, que también se llamaba así. ¿Ok? En todo el curso hemos hablado de que para que yo mueva un músculo, primero necesito saber cómo está. Y ahora que vimos receptores, pues hablamos de los usos neuromusculares, que por un lado me mandan información propioceptiva y por el otro lado controlan el tono de los músculos. ¿Ok? La propiocepción se envía a dos lugares. Al área 312, que es la corteza cerebral, y a la corteza del paleocerebelo. ¿Ok? ¿Para qué la envío al área 312? Para saber cómo está mi cuerpo en el espacio. ¿Para qué la envío a cerebelo? Para que él realice movimientos sin participación de la corteza. Ya también habíamos hablado de esto. Ahorita ustedes están sentados, algunos tienen las piernas cruzadas, otros se están tocando la cara, tienen algún objeto en la mano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esos movimientos los hicieron en forma inconsciente. Quien los hizo fue su cerebelo. Claro, para hacerlo, primero el cerebelo necesitaba saber cómo están esos músculos, ¿sí? Para realizar la acción. Imagínense que en este momento estoy platicando con ustedes y de momento me da comezón en la cara del lado derecho. Y yo sigo platicando con ustedes, pero una mano va ahí y rasca y se regresa. Y yo ni enterado. ¿Ok? Ese es el movimiento que se está generando a través de las vías propioceptivas inconscientes. Entonces, los receptores propioceptivos tienen que enviar información a través de neuronas a esos centros encefálicos. Quiero que observen este cuadro desde el Haines. Y entonces ustedes ven aquí los receptores, los principales receptores propioceptivos. Tenemos, vean, los usos neuromusculares, aquí lo ven, se llaman de bolsa nuclear. Y hay otros que se llaman de cadena nuclear. ¿Ok? ¿Qué captan? Vean, longitud, velocidad de cambios. ¿En dónde? En las fibras musculares. ¿Ok? En todo momento estamos moviendo los músculos. Entonces, ellos están captando estos. Vean, tensión, longitud, velocidad del cambio. ¿Ok? Del movimiento. ¿De quién? De las fibras musculares. De los usos neuromusculares. Y entonces los mandan. Si se dan cuenta, la propiocepción utiliza fibras 1A. ¿Qué quiere decir esto? Fibras del grupo A. Fibras del grupo 1. Quiere decir que son fibras que conducen a grandes velocidades. Ya habíamos hablado. 1 es muy veloz, 4 es poco veloz. Alfa es muy veloz, delta es poco veloz. A es muy veloz, C es menos veloz. Entonces, así va
la clasificación. Y si los usos neuromusculares utilizan fibras del grupo 1A, pues es que viajan a 100, 120 metros por minuto, por segundo, perdón. Igual que las neuronas eferentes somáticas generales. ¿Ok? Son fibras alfa, ¿se acuerdan? Entonces, propiocepción y movimiento es a grandes velocidades. Después vienen otros receptores, por ejemplo, vean, el órgano tendinoso de Golgi en los tendones, capta fuerza muscular, tensión, y vean, es 1B, sigue siendo muy rápido, mucho, muy rápido, es 1. Y tenemos, por ejemplo, las terminaciones de Ruffini, que habíamos platicado que mandan información de vibración, de presión, de movimiento articular. ¿Ok? Bueno, estos son los receptores propioceptivos, típicamente propioceptivos. ¿Ok? Quedamos que en las articulaciones hay otros, Pacini, terminaciones libres, pero esos ya me informan sobre presión, dolor, etc. Los propioceptivos son los que están aquí. Usos neuromusculares de dos tipos, ¿sí? Depende si la fibra intrafusal es gorda, es delgada, de la forma que tienen, ¿sí? Vean, secundaria en flor, ánulo espirales primarias. Bueno, estas dos son usos neuromusculares. El siguiente es un receptor tendinoso y el último es un receptor articular que maneja, ya vimos, vibración, presión. Aquí ustedes pueden observar, imagínense, esto es el húmero, radio y cúbito. Y entonces aquí yo veo al músculo, obsérvenlo, se ve muy bien. Ven las fibras musculares grandes, largas, aquí las vemos, pero entre ellas hay esta estructura capsular, ¿la observan? Esta estructura capsular es el uso neuromuscular. Y entonces aquí adentro hay fibras musculares, vean, más pequeñas, más delgadas, aquí las vemos, todas dentro de esa cápsula. Ese es mi uso neuromuscular. Y veo aquí cómo le llegan neuronas rojas, que son las gamma, para control de tono muscular, inervan fibras intrafusales. Y claro, veo aquí neuronas alfa, que vienen del asta anterior, acuérdense de la hija alfa, que va a inervar las fibras musculares del músculo, ¿ok? ¿Sí? Se llaman extrafusales. Y por aquí yo veo, entre muchos otros receptores que están en las fascias, aponeurosis y todo, veo aquí estas fibras que están rodeando a cada una de las fibras musculares intrafusales en azul. Estas son las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas, las que vienen del interior del uso neuromuscular. Y son las que van a llevar esa información de tipo propioceptiva. ¿Ok? Esto es de los usos neuromusculares. Vean aquí en el tendón, aquí hay otras fibras propioceptivas que salen aferentes somáticas generales propioceptivas, pero vienen de los usos neurotendinosos. ¿Ok? Entonces aquí ven propiocepción, propiocepción. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los receptores principales para estas vías. Y entonces, manejamos el mismo cuadrito que en las esteroceptivas. Vean que es muy simple. ¿Sí? Receptor, aquí los tengo. Usos neuromusculares, neurotendinosos, terminaciones articulares. Observen, si estamos hablando de músculos de estructuras cefálicas,
Entonces tengo aquí la neurona aferente somática general propioceptiva de la cabeza, que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? Ahí establece contactos sinápticos con otros somas, que este soma debería estar acá adentro y también este debería estar acá adentro, ¿sí? Este núcleo está constituido por somas de neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas de la cabeza y neuronas, ¿sí? ¿Ok? Que se llaman trigémino talámicas y que van a viajar por el menisco trigeminal. Entonces, aquí se establece la primera sinapsis de la vía propioceptiva de la cabeza. La segunda neurona es aquella que va del mesencéfalo, del núcleo mesencefálico del quinto, al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Recuerden, ese es el núcleo de la cabeza para esterocepción y propiocepción. Y luego tendríamos las neuronas tálamo-corticales de ese núcleo al área 312. Esa es la vía propioceptiva para la cabeza. Entonces, los músculos de la expresión facial, ¿verdad? Yo le digo a Nadia, por favor no se esté riendo, y entonces Nadia se queda viendo la pantalla y dice, ¿y por qué me está diciendo eso? Ahora ya se está riendo. Bueno, estamos jugando con la propiocepción. Su cerebro dice, pues si yo no me estoy riendo, está utilizando todos los músculos de su cara faciales, mandaron la información y le dijeron, oye, no estamos riéndonos. ¿A dónde la mandaron? Al área 312. ¿A través de qué vía? De esta que acabamos de mencionar. ¿Quedó claro? Por el otro lado veo las vías propioceptivas conscientes de miembros superiores y región superior de tronco. Ya las vimos. Todos los músculos de miembros superiores y región superior de tronco mandan información a través de neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas que tienen su cuerpo en el ganglio raquídeo y lo mandan al núcleo cuneiforme. Cuneiforme. Entran a médula y ascienden hasta el núcleo cuneiforme o cuneatus. La información de músculos, tendones y articulaciones de miembros inferiores y de T6 hacia abajo, a esta viaja por una neurona aferente somática general propioceptiva que tiene su cuerpo también en el ganglio raquídeo, que forma el fascículo grácil, este está formando aquí el fascículo cuneiforme, y termina en cuneatos y este termina en grácil. Ambos núcleos mandan neuronas al tálamo que se unen, viajan juntas y forman el menisco medial. Y van a terminar al núcleo ventral posterolateral de cabeza. Ventral posterolateral de cabeza. ¿Ok? De tálamo, perdón. Ventral posterolateral de tálamo. Recuerden que este es el núcleo de tronco y extremidades. Ventral posteromedial de cabeza. Y luego, pues ya estos dos núcleos envían neuronas tálamo-corticales a través de la corona radiada, viajan por la cápsula interna y van a llegar igual al área 312 o área somestésica. Y pasamos la propiocepción también a sus áreas asociativas, que son 5 y 7. Y entonces, si juntamos lo de las clases anteriores, 5 y 7 reciben también esterocepción y propiocepción. ¿Ok? Bueno, así se las aprenden. En el examen les pueden preguntar segunda sinapsis, primera sinapsis, segunda neurona, cómo se llama. Este esquema que es el esquema de la organización sensorial. Lo mismo en corteza. No es lo mismo un área de recepción cortical o primaria que un área de percepción o área secundaria o área de asociación.
Entonces les dicen, nivel de recepción o de percepción para la propiocepción de cabeza, pues ya saben, son 5 y 7. Nivel de recepción cortical, 3, 1, 2. ¿Ok? Segunda sinapsis de la vía propioceptiva consciente de tronco y extremidades. Pues entonces grácil y llego acá. Y entonces la respuesta es núcleo ventral postero lateral. Bien. Si nosotros quisiéramos ver esto en esquemas, aquí observan, esto es del Atlas de Jaynes, una neurona aferente somática general propioceptiva, su cuerpo en el ganglio raquídeo, espinal, vemos cómo entra y cómo asciende formando el fascículo, vean aquí, el fascículo cuneiforme, ¿sí? Y el verde, el fascículo grácil, ¿ok? Entonces quedamos que estas neuronas entran al cordón posterior y suben hasta llegar a los núcleos de la médula oblonga, que es el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Núcleo grácil y núcleo cuneiforme. ¿Ok? Quizás en un futuro, en unos 10 años, tengamos muchísimas sorpresas con los medios actuales de mapeo de vías, ¿sí? En la actualidad, en todo el mundo, aparte de estar estudiando COVID, están estudiando el cerebro, ¿no? Son proyectos, y hay laboratorios que están mapeando los trayectos, ¿sí? En las vías nerviosas. Y algún día vamos a tener que describir por qué en este esquema hay esta neurona verde que sube, ¿sí? Por el fascículo grácil. Si teóricamente quedamos que la información entra y si viene de T6 hacia abajo, sube por grácil. Y si viene de T6 hacia arriba, por cuneiforme. Y entonces las neuronas terminan acá. Bueno, así lo vamos a seguir manejando. ¿Ok? Hasta que nos confirmen pues, qué significa esto verde que están aquí, en estos esquemas. ¿Ok? Para vías propioceptivas conscientes. ¿Se acuerdan que cuneiforme entra la información, viaja sin hacer relevo en médula, por eso es interesante, sin hacer relevo en médula, ¿verdad? Pero aquí ponen, vean, grácil, cuneiforme, negras y verdes. Y cuneiforme, cuando llegue aquí, pues aquí va a terminar la propiocepción inconsciente en el núcleo paracuneiforme, ¿ok? O paracuneatus. Y entonces de ahí me voy a cerebelo. En cambio, los fascículos grácil, las neuronas que van a formar los fascículos grácil, esos dan colaterales al asta posterior para el núcleo torácico y propioceptivo basal y generar las vías propioceptivas inconscientes. ¿Ok? Les pongo estos esquemas porque pues, es lo más actual que están en los últimos libros de neurociencias de Jaynes. ¿Ok? Aquí vemos cómo las neuronas entran y ascienden. Y ascienden en grácil y cuneiforme. Este es un dibujo clásico de Netter, en la cual la información, vean, sube, va subiendo, va entrando, sube, las neuronas propioceptivas tienen su cuerpo en un ganglio y van a terminar en el núcleo cuneiforme y en el núcleo grácil. Esa es la vía clásica. Los núcleos grácil y cuneiforme dan origen a neuronas que cruzan al lado contrario y forman la decusación sensitiva, así se llama, decusación sensitiva. Y entonces ascienden del otro lado, ¿cómo? Formando el lemnisco medial. Entonces este lemnisco medial lleva información de tronco y extremidades
al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Aquí lo ven, ventral posterolateral del tálamo. Y neuronas tálamo-corticales van a las diferentes regiones del área 312, que corresponde a tronco y extremidades. ¿Ok? Aquí ven, pueden ubicar muy bien en este esquema lo que es el lemnisco medial, como aquí es vertical, vertical, aquí se vuelve horizontal, inclinado, ¿sí? ¿Ok? Y aquí vemos cómo las neuronas entran, suben a esos núcleos grácil cuneiforme y se suben a tálamo por el lemnisco medial. Y luego las tálamo-corticales a corteza. Ven el homúnculo motor, que ya habíamos platicado de él, ¿sí? La cara medial corresponde en forma importante a sensibilidad de extremidad inferior. De extremidad inferior. Vean la zona genital muy pegada al lóbulo límbico. Y vean luego tronco y el gran primer dedo, porque es el que más sensibilidad tiene. ¿Ok? Y bueno, ya esto es el territorio de la vía propioceptiva consciente de cabeza. ¿Ok? Aquí sigue siendo las vías de grácil y cuneiforme y el menisco medial. Para que recuerden un poquito, vean en la médula espinal, este es el cordón posterior. Aquí está grácil y aquí está cuneiforme. Y entonces aquí ven cómo en la línea media está el pie, la pierna o el muslo, pelvis, abdomen, tórax, vean el tórax, ya casi en grácil, miembro superior, cuello. Entonces aquí tengo mi cuerpo acostado. Esa es la posición en el cordón posterior. Las fibras del pie van a llegar casi al tabique medio posterior de médula. Y el cuello casi al fascículo del Isao. En cambio, en bulbo, vean en bulbo, el menisco medial, vertical, y entonces estoy de pie. En la parte inferior está el pie y en la parte superior está el cuello. Luego, si sigo, bueno, pues en mesencéfalo, casi me acuesto, me inclino, parezco un pequeño gorro. ¿Sí? Aquí ven, ¿sí? El menisco medial acostado, aquí está parado. Y entonces aquí pueden ver lo que corresponde a la región de cabeza y lo que corresponde a, lo que corresponde a extremidades superiores y a extremidades inferiores. Y vean cómo las fibras van llegando al núcleo ventral posterolateral de tálamo. Aquí está. ¿Ok? Y a nivel de corteza. Bien. Nada más para que vean cómo para arriba de la pirámide está el menisco medial y cómo mi distribución de fibras estoy de pie. ¿Ok? En la médula espinal estoy acostado. De la línea media hacia afuera. Otro diagrama igual. Sí, todos son muy similares. Ven aquí lo que sería el homúnculo sensitivo. Aquí veo el núcleo ventral posterolateral y en verde el núcleo ventral posteromedial. Este esquema creo que alguna vez lo vimos para que ustedes vean. Este es el giro precentral, la cisura central, el giro postcentral. Entonces, esto es el giro postcentral. Aquí está el área 4, aquí está el área 3, 1, 2, y luego tengo el área 7, 5 y 7, que son asociativas de la sensibilidad. ¿Ok? Y entonces, solo para que recuerden que la corteza funcional no es nada más la que vemos en la superficie. Se mete
en los surcos y aquí tengo áreas funcionales. Y vean ustedes que en ocasiones, ¿sí?, vamos a hablar de, siempre decimos área 312, pero ya en fisiología y en estudios más específicos puedo dividir cada una de estas zonas, por ejemplo, con letras, 3A, 3B, y así lo van a manejar en algunos libros de fisiología o de neurociencias. ¿Ok? Bueno, y si no comprendimos perfectamente todo, pues se van a sus cuadros. Entonces aquí vemos la vía propioceptiva. Fíjense, las vías de cabeza aquí están separadas en diferentes cuadros. Este que ven aquí es la vía propioceptiva consciente de músculos extrínsecos del ojo. Bueno, yo puedo hacer la vía propioceptiva consciente del músculo recto lateral, del oblicuo mayor, del recto superior, ¿ok? Puedo hacer tantas vías propioceptivas como yo quiera. Bueno, aquí está la de los músculos extrínsecos del ojo. Si yo me voy al siguiente cuadro, déjenme ver, siguiente. Músculos extrínsecos del ojo. Músculos derivados de los arcos branquiales. Entonces ya veo masticadores y algo más, faciales y algo más, segundo arco, laringios y faringios, el resto de arcos. Y entonces yo puedo hacer, volvemos a lo mismo, la vía propioceptiva del músculo que yo quiera. O los puedo englobar. Aquí vean los músculos de la lengua. Recuerden que los músculos extrínsecos del ojo y de la lengua son derivados de los somites. Todo el resto de músculos del macizo facial son derivados de arcos branquiales, junto con laringios y faringios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues lo puedo convertir en una sola vía para que no tenga problemas. Pongo aquí usos neuromusculares y neurotendinosos de todos los músculos de cabeza. La primera neurona, pues es aferente somática general propioceptiva de todos los nervios excepto 1, 2 y 8. ¿Ok? 1, 2 y 8. Entonces englobo extraoculares, linguales y derivados de los arcos. Primera sinapsis. Todas estas neuronas que viajan por estos nervios van a terminar siempre en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? De ahí una segunda neurona que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto y que se llama trigémino talámica, va a llevar la información a través del lemnisco trigeminal o vía secundaria dorsal del quinto al núcleo ventral posteromedial, algunos le llaman arcuato, del tálamo. Entonces lo mismo que vimos en los diagramas. La información propioceptiva de la cabeza tiene que ir al núcleo mesencefálico del quinto y de ahí al núcleo ventral posteromedial. ¿Qué va a hacer el núcleo ventral posteromedial? Pues va a mandar neuronas, terceras neuronas al área 312 a través de la corona radiada y la cápsula interna. Y entonces terminamos en un área de recepción general que es 312 y de ahí a través de interneuronas, fibras arciformes o como quieran llamarles, nos vamos a las áreas de percepción que son las 5 y las 7. Y entonces con esto pues ya estudiaron ustedes las vías del ojo de derivados de arcos de lengua. ¿Ok? Si nos regresamos, aquí tengo la vía propioceptiva consciente de mitad inferior de tronco y extremidades inferiores. Algunos autores dicen de T6 hacia abajo, otros dicen de T4. Bueno, es el nivel.
T6, T4, hacia abajo, grácil. T6 hacia arriba, cuello, cuneiforme. Y entonces volvemos a lo mismo, los receptores siguen siendo los mismos que hemos estudiado. La primera neurona, aquí les dice cómo se llama, que forma parte de un nervio periférico, que tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz posterior medular, que el axón penetra la médula, viaja por la división medial del fascículo de Lissauer y llega al cordón posterior y ahí asciende en la región medial, ¿sí? Formando el fascículo grácil. ¿A dónde se va a dirigir? A médula oblonga, en donde se ubica este núcleo. Ahí hace relevo y sale una segunda neurona que se cruza al otro lado, formando la decusación sensitiva, y luego asciende, formando el menisco medial, para ir a terminar en la segunda sinapsis, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Recuerden, ventral posterolateral es de tronco y extremidades. Y de ahí nos vamos al área 312 y la llevamos a las 5 y 7. Si yo quiero ver la vía de tronco y extremidades superiores, es exactamente lo mismo, todo es lo mismo, nada más que la primera neurona va a penetrar a médula y va a formar el fascículo cuneiforme o cuneatus, que va a terminar en el núcleo cuneatus o cuneiforme de médula oblonga. Su axón sale, se cruza, forma la decusación sensitiva e integra parte del menisco trigeminal y todo sigue igual que en la vía propioceptiva de mitad inferior de tronco y extremidades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estas vías ya las vimos en muchos temas. Lo importante es lo que vimos al inicio de la clase. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Yo no he tenido como muy claro. A ver, más fuerte, se escucha muy lejos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. Yo siempre he tenido como una duda con respecto al núcleo paracuneatus o Sí. paracuneatos. En sí, ¿cómo es que está presente o qué es lo que, cuál es su función? Es un conjunto de fibras que están, de neuronas, pues, un conglomerado neuronal que están pegaditas al núcleo cuneiforme. Por eso se le llama, antes se le llamaba cuneatos, y a este conjunto de neuronas se le llaman cuneatos lateral, fue otro término que se utilizó, o paracuneatos. Siempre les decía papá e hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el núcleo cuneatos y el paracuneatos? O como quieran llamarle en la nomenclatura que quieran. La propiocepción consciente sube, llega a bulbo y termina en el núcleo cuneatus o cuneiforme. Esa información es la que se va a cruzar al otro lado y va a ascender formando el menisco medial, llegar a tálamo para ir a corteza y hacer consciente la propiocepción de extremidades superiores. Pero ese mismo fascículo cuneiforme va a dar colaterales, va a dar ramas al núcleo paracuneatus y le va a mandar la misma información que al cuneatus, a las neuronas del núcleo paracuneatus. Los axones de estas neuronas son los que se van a ir por el pedúnculo cerebelar inferior y van a terminar en el paleocerebelo, informándole lo mismo que le estamos mandando al tálamo, de cómo está la mitad superior de tronco y extremidades superiores en el espacio. O sea, la información propioceptiva es la misma, nada más que una la mandé
al núcleo paracuneatus y luego a través de fibras paracúneos cerebelares la mandé al palio cerebelo. ¿Ok? Para que él tenga conocimiento de cómo estoy en el espacio. Y el cerebelo genere los movimientos necesarios, por ejemplo, para tomar una pluma. Si yo les digo, por favor apunten, todo mundo automáticamente va y toma un objeto para escribir, pero nunca agarra y le dice, a ver, Corteza, dice el doctor que nos va a dictar, por favor ve y toma una pluma y escribe sobre el papel. No, esa acción es automática, semivoluntaria e incluso involuntaria. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? El cerebelo. ¿A través de qué? De la vía propioceptiva inconsciente, que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, vean, lo que tú me estás preguntando es esto. Los receptores, usos neuromusculares, neurotendinosos y terminaciones articulares mandan neuronas, información por una neurona aferente somática general propioceptiva. Estamos hablando de miembro superior y región superior de tronco. ¿A dónde la va a enviar? Vean, al núcleo paracuneatus. ¿Y qué va a hacer el núcleo paracuneatus? Los axones de sus neuronas viajan a la corteza del palio cerebelo a través de fibras paracúneos cerebelares. ¿Ok? Y esa es la vía propioceptiva inconsciente para extremidades superiores. Ahora, si yo quiero las vías propioceptivas de T6 hacia abajo, pues debo recordar que el pie, la pierna, el muslo, los músculos de la pelvis o articulaciones mandan información a través de neuronas propioceptivas. Estas neuronas, recuerden, dan colaterales, van a ascender como grácil, pero dan colaterales en la médula al núcleo torácico y al núcleo propioceptivo basal. Y estos núcleos me dan origen a dos grandes fascículos, espino cerebelar dorsal y espino cerebelar ventral. Este, a nivel de médula oblonga, se coloca o entra al cerebelo para terminar en la corteza del palio cerebelo. Y en cambio el fascículo espino cerebelar ventral asciende hasta mesencéfalo y luego se mete al cerebelo por el pedúnculo cerebelar superior. Entonces ya le informé al cerebelo de cómo están mis extremidades inferiores, cómo están mis extremidades superiores. Ahora le falta informarle cómo están los músculos de estructuras cefálicas o la articulación temporomandibular. Bueno, la vía es una neurona aferente somática general propioceptiva que viaja por todos los nervios craneales excepto 1, 2 y 8, que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico y establece contactos sinápticos con neuronas cuyos axones se van a dirigir a la corteza del palio. ¿A través de quién? De fibras trigémino cerebelares, porque el núcleo mesencefálico del quinto es del trigémino. Entonces, se le da el nombre de fibras trigémino cerebelares. Y entonces el palio cerebelo sabe exactamente cómo está su cuerpo en el espacio, a través de estas vías propioceptivas inconscientes. ¿Qué se tienen que aprender para el examen? Lo mismo, vean que las vías propioceptivas inconscientes ya no utilizan 3 neuronas. Son vías monosinápticas bineuronales. ¿Ok? Una sinapsis en donde, en tallo, mesencefálico, paracuneatus y en médula, torácico y propioceptivo basal. ¿Ok? Y de ahí salen directas la segunda neurona a la corteza del palio. Entonces son vías muy rápidas. Muchas actividades reflejas inconscientes
son generadas por estas vías. ¿Ok? Y el territorio que lleva el paracuneatus sería igual que el cuneiforme, ¿no? Sería Igual que el cuneiforme. cuello y de T6 para arriba y extremidades Exacto. superiores. Okay. Así de simple. ¿Ok? ¿Sí quedan entendidas estas vías propioceptivas inconscientes? Lo mismo que yo le voy a mandar de información a corteza, a tálamo y corteza, es lo mismo que le estoy enviando a cerebelo. ¿Ok? Y utilizo pues las mismas neuronas propioceptivas. No necesito utilizar otros circuitos. Si llevan la misma información. Nada más que a lo largo del sistema nervioso central, esa información va a pasar a otros núcleos. Aquí estamos hablando para miembros inferiores, torácico, propioceptivo basal. Miembros superiores para cuneatos. Estructuras cefálicas, el mismo, mesencefálico del quinto. Y en las conscientes, si ustedes nos regresamos, y ahora ya pueden ver bien el cuadro, para las conscientes era núcleo mesencefálico para cabeza, cuneatos para T6 hacia arriba y grácil T6 hacia abajo. ¿Ok? Y los dos grandes lemniscos que se forman por la segunda neurona era el lemnisco trigeminal para cabeza y el lemnisco medial para tronco y extremidades. ¿Alguna pregunta? Lo mismo van a hacer aquí. Aquí ven como las vías propioceptivas, vean los espinos cerebelar dorsal y ventral. Cómo se forman en los diferentes núcleos, en el núcleo torácico. Vean, aquí en lugar de decir propioceptivo basal, se le llama células medulares limítrofes. ¿Sí? Es otro nombre que se le da al núcleo propioceptivo basal. Núcleo torácico o núcleo dorsal de Clark. Este núcleo es todavía más antiguo, ese nombre, núcleo dorsal de Clark. Es más antiguo que torácico. ¿Sí? Entonces aquí nos están metiendo diferente terminología, una nueva, una vieja. ¿Ok? Núcleo torácico es lo nuevo, núcleo dorsal de Clark es antiguo, núcleo propioceptivo basal es antiguo, células medulares limítrofe es actual. Y bueno, la idea es que recuerden que aquí hablamos de todas las nomenclaturas. El espino cerebelar dorsal, quedamos que entra por bulbo y el espino cerebelar ventral va a subir hasta mesencéfalo para entrar a cerebelo. ¿Ok? Aquí lo pueden ver, vean cómo este sube, viene, este es el ventral, verde, sube, bulbo, puente, bulbo, puente, mesencéfalo y vean el pedúnculo cerebelar superior y se mete. En cambio, el que viene en rojo, el dorsal, vean cómo va por médula, bulbo, y en el bulbo se mete en el pedúnculo cerebelar inferior y va al paleocerebelo. ¿Ok? Y claro, aquí faltó que en mesencéfalo me pusieran fibras trigémino cerebelares por el pedúnculo cerebelar superior. Y así se verían las vías. Entonces ustedes aquí le ponen una neuronita que venga del núcleo mesencefálico del quinto, se mete por el pedúnculo cerebelar superior y llega aquí. Y entonces es la propiocepción de cabeza. ¿Ok? Son las vías propioceptivas y vean aquí los núcleos centrales. ¿Sí? Y si hay alguna duda, aquí están los cuadros. Vía propioceptiva inconsciente de cabeza, aquí nada más hay una. Entonces, si la analizan, vean, son los mismos usos neuromusculares, tendinosos, de todo, músculos extrínsecos del ojo, de la lengua, masticadores faciales, laringeos, faringeos y articulación temporomandibular. Esta información es enviada por una primera neurona que forma parte de todos los nervios
aquí no ven el 1, el 2 y el 8. Ven todos los demás. ¿A dónde lo mandamos? Al núcleo mesencefálico del quinto. Primera sinapsis. Segunda neurona, trigéminos cerebelares, pedúnculo cerebelar superior, y voy a terminar en la capa granular de la corteza cerebelar, porque es una fibra. Acuérdense que todas las fibras que entran se llaman musgosas y terminan en la célula, en la capa granular, haciendo sinapsis con las células granulares. Mitad superior de tronco y extremidades. Lo mismo, nada más que ahora me voy al núcleo paracuneatus o cuneatus lateral, en médula oblonga. Primera sinapsis en ese núcleo y salen fibras paracúneos cerebelares por el pedúnculo cerebelar inferior a la misma capa granular del palio cerebelo. Y si yo estoy hablando de mitad inferior, sí, adelante. Entonces, cuando la información, o bueno, es consciente va al cuneato y cuando es inconsciente va al paracuneatus. Exacto. Para que se haga consciente tengo que irme al cuneatus, porque la información que llega al cuneatus se va a tálamo y de tálamo a corteza. Pero también la mando al paracuneatus. Recuerden que esa información es simultánea. No es cosa de que yo le diga, vete al paracuneatus o vete al cuneatus, ¿no? Cualquier estímulo propioceptivo va a terminar, dependiendo de la región corporal. Si es de extremidades superiores, se va al cuneatus y también se le manda al paracuneatus. ¿Ok? Si es de extremidades inferiores, se va a grácil, pero también la mando al torácico y al propioceptivo basal. Y si hay algún estímulo propioceptivo en cabeza, por ejemplo, en la articulación temporomandibular, la mando al mesencefálico. Y él la manda a tálamo por el menisco trigeminal y al palio cerebelo por las fibras trigémino cerebelares. O sea, ese mismo estímulo llega a ambas zonas. No hay de que solo la mando al cerebelo o solo la mando a corteza. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Que algunas cosas quedan en un plano semiconsciente, sí. Y ya eso después también vamos a platicar un poco. ¿Ok? Porque no todos los estímulos se van a hacer conscientes en el mismo momento. ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, básicamente esto es lo que contiene esta presentación. Vamos a dejar aquí la presentación y vamos a pasar a todas las preguntas que tengan sobre este tema. Vamos a platicar.